Listo. Yo creo que ya, espérese, hago un par de anuncios y empezamos derecho. Solo me puede confirmar técnicamente, o sea, usted ve mi pantalla pequeña, o sea, ve la presentación pequeña o expandida. Expandida, ocupa todo mi monitor. Ah, listo, listo, listo. Está funcionando bien. Listo, perfecto. Entonces yo creo que ya podemos empezar. Muchas gracias a todos los que están conectados por asistir a este seminario HIPTE. Otra vez empezamos después de una pequeña pausa durante mayo. Y hoy tenemos el gusto de tener a Camila Franco Restrepo. Es una fellow del Overseas Development Institute y que alguna vez también hizo parte de un semillero del grupo HIPTE, así que estamos muy contentos de tenerla de vuelta de alguna manera. La idea es que tenemos una hora para el seminario, para evitar un poco la fatiga que ocasiona Zoom. Pueden hacer preguntas a medida que Camila, durante la presentación, pero sería ideal que las dejaran sobre todo para la discusión del final. Y eso es todo. Entonces, Camila, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos, pues a las personas que afortunadamente también tengo la fortuna de conocer de la Nacho y que me alegra mucho volverlos a ver. Yo estoy también feliz de volver al espacio HIPTE, que pues como dice Juan, era un espacio en el que se discutía como todos los temas de teoría económica, epistemológicos y de historia. Pues yo soy Camila Franco, yo soy economista de la Nacional y voy a presentar, y trabajo actualmente, pues mi credencial ahora es como fellow del Overseas Development Institute, y bajo el esquema de una fellowship en la cual trabajo con el gobierno de Guinea-Bissau en educación, y que es parte de las cosas que voy a repetir porque obviamente el tema de la experiencia laboral ha impactado un poco los desarrollos de este trabajo a posterior. Entonces, el trabajo tiene el nombre en inglés, que pues que no me metí a traducirlo, pero igual el resto de la presentación sí está en español y pues todo se hará en español. El paper, que no lo voy a llamar más paper porque es más ensayo que paper, se llama Empirical Research Within an Accepted Value Framework, de Dasgupta versus Sen, The Example of Education as a Developmental Goal. Entonces, como lo primero que me gustaría comentar es el contexto del ensayo. El ensayo fue un paper que se tiene que presentar, un paper entre comillas que se tiene que presentar al final como de algunas clases que uno toma en la maestría de estudios de desarrollo en Cambridge, y está como dentro de un marco de referencia que fue trabajado gracias a la profesora Dr. Gay Mix, que recomiendo leer, tiene como un libro súper bueno de 1991 sobre racionalidad y como parte de los limitantes que vamos a discutir ahora. Y pues es a ella a quien le debo la pregunta y a quien le debo como el marco teórico y la parte de las discusiones que permitieron como mejorar el ensayo. ¿Qué significa también esto? Uy, esperen, no sé si les cambió la pantalla. ¿Qué significa también esto? Esto significa que el ensayo es un ejercicio académico del cual van a emerger muchas más preguntas que respuestas. Tiene una estructura muy diferente a la estructura usual de los documentos de economía y no solo los de documentos empíricos, sino también inclusive los documentos normales. O sea, esto no tiene como una introducción, un nudo y unas conclusiones. Hay una especie de conclusiones que son como más unas reflexiones prácticas, pero como tal, pues el documento, si alguien lo vio, pues se va a dar cuenta que no hay conclusiones. Lo que les decía, como parte como del desarrollo se lo dio a la profesora Gay Mix, y este ya es como un tema más de conceptos, y es que yo casi todo el tiempo voy a estar hablando de valores y de subjetividad, inclusive voy a llegar a cruzarlos, pero cuando estoy hablando de valores me estoy refiriendo a valores morales, que significa que es todo aquello que está relacionado con lo que nos ayuda a determinar lo que está bien y mal. No lo que nos ayuda, sino todos los conceptos que usamos para referirnos y hacer una evaluación sobre lo que está correcto o incorrecto. Entonces, cuando yo hable de valores y subjetividad, estoy haciendo como referencia a valoraciones morales. Bueno, y lo otro es que yo aquí voy a tocar como algunos conceptos filosóficos, pero más de referencia. Yo no soy experta en filosofía ni nada, entonces solo por si las moscas. A ver si esta cosa se está moviendo. Ah, ya. El objetivo. Este es el objetivo de la presentación, no es el objetivo del ensayo como tal. Y el objetivo de la presentación es hacer una discusión sobre
como traer a la mesa el debate de los facts versus values, hechos versus valores en las posturas de Dasgupta y Sen. Yo voy a mencionar más autores, pero Dasgupta y Sen son los que representan como dos posturas no antagónicas, pero sí un poco contradictorias, contradictorias entre ellos, que es sobre, y aplicado en este caso sobre el quehacer de los economistas del desarrollo, practitioners y consultores. Lo otro que busco con esto es como evidenciar el marco mental y los procesos que muchas veces como consultores, practitioners, economistas del desarrollo seguimos, y simplemente abrir la pregunta para decirles como no hay como un único marco, ni hay uno que sea mejor que otro, por lo menos no, este no es el objetivo pues de la presentación. Y el tercer objetivo es empezar como a plantear un poco de soluciones para vivir con estos problemas, para como a lidiar con esos problemas que yo voy a mencionar. Entonces, todo esto está enmarcado en un caso práctico, porque pues la verdad, obviamente son reflexiones a veces un poquito abstractas, pero la verdad lo que busco con esto es que sean aplicadas a los problemas con los que se enfrenta la gente que hace desarrollo y que es practitioner y todo. Este es un caso que ha podido ser cualquiera, pero en la época pues yo estaba como inspirada en todo el tema que estaba aconteciendo con las mujeres indígenas y las comunidades wayuu, y es un caso hipotético. Entonces el caso hipotético es que hay un periódico que se llama The Lay Economist, y este periódico dice que los bajos niveles de formación de las mamás wayús pueden estar influenciando, causando desnutrición, pues pueden explicar la desnutrición de los niños. Y entonces, en el caso hipotético, la Agencia de Desarrollo Global le dice a un consultor, oiga, míreme si esto es de verdad o falso. Y pues esta persona lo tiene que hacer para esta comunidad wayuu pues en el norte de Colombia y Venezuela, pero bueno, aquí en el caso en Colombia. Lo primero es como hablar como el marco general donde este tipo de discusiones se dan, y es, obviamente, esto se da ¿por qué? Pues porque como mundo, entre comillas, hemos decidido que la educación es un bien deseable para todos, que es algo que con lo que todos deberíamos contar, y que la pobreza es algo no deseable, o sea que todos los individuos deberían no estar viviendo en condiciones de pobreza, y obviamente esto está desde un concepto mucho más general. Precisamente vamos a hablar sobre las dificultades de cuando uno empieza a hilar fino en educación y en pobreza, y que muchos de estos objetivos se basan en observaciones de hechos que vienen dadas a través de indicadores, y en este caso pues nos dicen que en la época, pues este es un indicador que puede ser más actualizado, pero decía como que había un estimado de 767 millones de personas viviendo debajo de la pobreza extrema en 2013. Entonces, basado como en la observación de ese hecho, se hace una prescripción que a su vez está basada como en un acuerdo social sobre lo que es deseable o no y lo que buscamos como practitioners o no. O sea, mal que bien, todo el que diga que hace desarrollo, pues está sometido a unas reglas morales definidas, bueno, unas reglas morales no, sino como unos universales definidos y que están basados como en algo moral en la medida que es lo que uno cree mejor que otro. La gran pregunta que se presenta en el paper entonces es si efectivamente uno puede, considerando esto, si uno efectivamente puede empezar a observar una línea de pobreza o un indicador de pobreza, un indicador de educación, una participación en educación. Y entonces este problema se empieza a plantear con la pregunta que haces en su artículo de Description as a Choice de 1980, y en este él dice que la pregunta es como las declaraciones de hechos, o sea, cuando yo estoy describiendo un hecho y esto involucra valores, y lo que él nos dice es las declaraciones objetivas que provienen de observaciones tienen como objetivo una descripción, pero a su vez la descripción tiene como un objetivo, tiene otros objetivos, o sea, yo escribo por curiosidad, describo porque tengo el objetivo de hacer un forecast, de hacer una previsión, o estoy describiendo porque quiero prescribir. Y lo que nos dice en ese paper es como el objetivo sí vicia la descripción. ¿Por qué? Porque nos obliga a decirnos qué vamos a seleccionar para ver. Y entonces, por ejemplo, y aquí él pone un caso súper extremo y es el caso de Friedman y de Left Twist, que aquí el profesor Álvarez o cualquiera de los colegas que son súper expertos en esto pueden ayudarme, pero este es un caso radical que él menciona en el texto y que dice, el caso completamente opuesto de no describir inclusive es cuando uno quiere prescribir, y Friedman le dice, en la prescripción no importa qué tan verdadero usted sea en su descripción, en los assumptions y en las cosas que usted está tomando para
para mandar el modelo que le está prediciendo, sino lo que importa es que prediga. Entonces, inclusive en ese, que es la radicalización, obviamente usted en este ejemplo estaría viendo hechos que pueden ser inclusivamente falsos o contradictorios, pero que como le pegan al modelo, están prediciendo, pues usted los deja. Entonces, igual eso también se puede ver en un caso más simple, o sea, si yo quiero saber de la cultura wayuu, quiero entender la educación en la cultura wayuu y mi objetivo es aprender mi objetivo es curiosidad, pues yo me voy a ir a sentar con el palabrero, mi organización del tiempo va a ser diferente, el método como apunto va a ser diferente a la consultora que tiene este caso de aprender de educación, que tiene tiempos limitados, que tiene como un objetivo la prescripción y que obviamente va a ser prácticamente una misma descripción, pero usando métodos diferentes, tiempos diferentes. O sea que evidentemente sí, en la selección que viene después de la decisión de escribir, sí hay una carga, pues por lo menos subjetiva. Y eso es como lo que nos está diciendo Zen. Pero Zen, además de esta carga de la selección, cuando uno hace la descripción, Zen también nos dice, las descripciones reflejan, o sea, él dice algo y es como que no es tan claro, y que en el ensayo lo menciona un poco, y es como, él dice, las descripciones no es que sean juicios de valor en sí mismos, sino reflejan juicios de valor socialmente sostenidos o socialmente soportados. ¿Qué significa esto? Como que en las descripciones no es que solo esté viendo yo, sino no, más que eso lo que él quiere decir es, las descripciones reflejan como unos conceptos que se han construido como sociedad. Entonces, más adelante vamos a ver un ejemplo, y es como, si yo veo un oso polar, yo automáticamente sé que un oso polar no está relacionado con el tema de pobreza. ¿Por qué? Porque pobreza la hemos definido como un fenómeno humano relacionado con la carencia. Como estas definiciones generales han sido definidas completamente, entonces yo no puedo decir que por mi entera subjetividad un oso polar es pobre, porque pues no, eso es lo que él quiere decir, como igual esas descripciones sí están reflejando como esos valores socialmente sostenidos. Y él entonces ahí sí habla de la objetividad en el sentido social, pero digamos como la ampliación que se hace en el ensayo, es decir, además de esa objetividad social, sí hay un grado de esa objetividad social, sí hay un grado de subjetividad y hay un grado en el que la percepción del individuo y la posición del individuo importa cuando hace la observación y cuando hace la descripción. Y esto es algo que lo trae la filosofía, no necesariamente como el tema de desarrollo, sino simplemente es una discusión filosófica que pues yo la traje a esto, y la trae con un filósofo que se llama Thomas Nagel, con muchos libros, pero el libro más chévere y que me parece más ilustrativo es The View from Nowhere, del cual ya vamos a hablar más adelante, pero lo que él dice es como, igual hay una percepción del individuo que inclusive va más allá de la objetividad social, y que vicia, no vicia, pero sesga, altera la observación. Entonces, esto es como un ejemplo en el que uno puede ver esto un poco más claro. Entonces, uno tiene 4 imágenes y les digo yo a ustedes, bueno, identifiquen imágenes de pobreza. Entonces, la primera hay como un slum con unas casas con problemas de acueducto y alcantarillado. Que sí. En la segunda tenemos un vendedor informal, y en la tercera tenemos un oso polar, y en la cuarta tenemos la reina Isabel. Solo quería un paréntesis para que me indiquen cuando ya lleve 30 minutos. O sea, yo tengo pensados como 35, 40 minutos, pero no puedo ver el tiempo cuando estoy en pantalla completa. Entonces yo le Listo, tranquila, agradecería yo le a Juan aviso. si me avisa. Con eso yo acelero el paso. Bueno, entonces después de esta breve pausa, digamos que el ejercicio lo que nos permite como concluir, y acá yo voy a hablar por casi todos nosotros, y es que decimos como, bueno, la A definitivamente sin mucho pensarlo no dice esto es pobreza, la B, esa no, o sea, esa depende mucho. Si usted es, por ejemplo, un funcionario del DNP de hace 4 años que decían que mucha gente informal tiene capacidad de pago y no deberían estar en el sector subsidiado, pues seguramente usted diría, oiga, yo no veo tan fácil eso. Pero si usted es una persona que ha sido criada en una familia de personas que son vendedoras ambulantes y que ve las dificultades pese a que monetariamente haya acceso al dinero y haya algo de capital, pues usted ve que las oportunidades y las condiciones son difíciles. Usted tiene una manera de interpretar esa imagen basada en su experiencia que puede decirle como, oiga, no, definitivamente esto es pobreza. El C, estamos de acuerdo en que esto no tiene nada que ver con pobreza, y el D no tiene que ver con pobreza, pero como el contrario a la pobreza. Pero digamos que
estos acuerdos que tenemos acá y estas reflexiones que yo estoy asumiendo del grupo, lo que nos dicen es como, nos confirman el punto de Cine, como sociedad sabemos que un oso polar no es, que la reina Isabel no es, y que el slum es, pero podríamos tener dudas en la observación del señor del B. Eso pasa todo el tiempo con los fenómenos que nosotros observamos, que son mucho más complejos que las imágenes que estábamos viendo acá. Entonces, lo que quiero decir es, hay una complejidad en eso, en la individualidad, una zona gris que se traslapa y a veces es la zona donde uno como policy maker se pierde. Por ejemplo, el caso este del régimen subsidiado, de si debería haber gente que debería pagar o no porque son informales pero tienen recursos. Pero hay otro que es el que me parece muy relevante para el tema de desarrollo y que lo discutiremos al final como en las reflexiones, y es que cuando usted trabaja en desarrollo, generalmente usted está trabajando con comunidades muy particulares, o sea, donde están los problemas de pobreza, donde están los problemas más grandes del mundo, son poblaciones de las que menos conocemos. Entonces, les digo cuáles son los 10 países menos desarrollados: Timor del Este, Guinea-Bissau, Mozambique. No tenemos ni idea de esos países, no, y ni siquiera geográficamente, sino no hay una comprensión de cómo funcionan, inclusive hay unos estereotipos y unas ideas muy, muy grandes, y esto significa que posicionalmente uno ya puede ver que inclusive como economista internacional del desarrollo, uno puede ver que hay unos gaps de entendimiento de lo que sucede allí, y, y haciendo esto, y qué también significa esto, como hay unas lógicas tan diferentes en estos lugares, yo muestro esta imagen en Guinea-Bissau y les digo, el B es una persona rica o pobre. Ya, esto lo estaba discutiendo hoy con un amigo que también es colega trabajo en Guinea-Bissau, y me decía, obviamente en Guinea-Bissau la gente B va a decir que B es alguien rico. ¿Por qué? Porque alguien que primero tenga la plata para comprar, capital para comprar productos procesados, o sea, que no sean agrícolas, y se siente a venderlo, ya es alguien que tiene dinero. O sea, un vendedor ambulante en Guinea-Bissau de caseta, que tienen casetitas, es clase media y inclusive clase media alta. Mis colegas que ganan 120 euros mensuales son clase media alta. Entonces, obviamente, si uno pone a esta persona acá, inclusive por el hecho del color de la piel, automáticamente una persona va a decir, esto no es una persona pobre. Entonces, esto ya, se lo pongo a mucha gente en Guinea-Bissau y todos me van a decir, oiga, sí, esto no es pobre definitivamente. O sea, este es el punto de Zen. Esto es objetivo en esa sociedad, puede que acá, digamos, como vamos a argumentarlo, no es objetivo globalmente, pero sí es objetivo en esas sociedades, y es ahí donde uno dice como, ahí tengo dos variables, entonces, ¿dónde estoy parado? ¿En qué comunidad estoy parada? Y, y yo como individuo, ¿qué posibles sesgos puedo tener? Entonces, con eso, digamos, cierro como mi clara tendencia como a apoyar como la idea de Zen. El otro punto, como la otra línea, la muestra Partas Gupta, que él refleja mucho, él no es un positivista lógico porque él no está diciendo, o sea, él cree que eso fue un debate de hace 70 años que empieza con Robbins y con bueno, no con Robbins, o sea, con Lionel Robbins, pero que empieza mucho antes con el tema de los neoclásicos, y él dice como es indudable que hay temas de valores en todo, o sea, está en todo. Y él lo dice especialmente en un debate que yo recomiendo mucho a la gente que está interesada en este tema, que es el debate con Putnam y Walsh, que es Hilary Putnam y Vivian Walsh. Yo pensaba que Hilary era una mujer y yo iba a decir, uy, qué chévere, y no, no es una mujer. Hilary es un hombre, pero Vivian Walsh sí es una mujer. Y ellos tienen una discusión en una revista que se llama Economics and Philosophy, que creo que es de Cambridge, y empiezan con un artículo de Dasgupta en el que Dasgupta lo que dice es que pues se siente muy atacado porque hay como una corriente de esta gente como Putnam y Walsh que está en contra del positivismo lógico, y dicen como es indudable que los valores y los hechos están en tangle, se emergen, no, ¿cómo se dice? Como están aliados, y como que uno no puede distinguir, no es como, es que esto es una cosa más que otra, no, están juntos y no podemos separarlos. Y eso significa que como eso está en todo el proceso lógico que uno tiene desde la observación hasta la prescripción, pues hay temas éticos en toda la cadena. Eso es más o menos lo que ellos dicen. Y el señor Dasgupta dice como, pues, yo reconozco que eso puede ser cierto, pero el punto es que para los economistas, en general eso es cierto, pero los economistas ya estamos parados o sea, como que hay un común entendimiento en la parte ética, por lo cual la parte, o sea, como que todos estamos parados desde como en el mismo modelo ético, permítanmelo decir así. Entonces la discusión ni siquiera está en las descripciones,
sino la única discusión ética que está presente en las prescripciones. Entonces, Paz Gupta nuevamente dice, esto no es un problema de la descripción, o sea, no hay que hacer ningún debate ético de la descripción, hay que hacer un debate ético es sobre la prescripción, porque obviamente cuando observamos los hechos y vamos a decir qué es mejor hacer, pues ahí sí tiene sentido como que hagamos una discusión ética, pero en lo otro no. Y frente a esto, pues Putman Walsh y Sen, que retoma Putman Walsh, dice como, bueno, sí, la verdad es que puede que en la prescripción, o sea, la prescripción obviamente lo tiene, pero en la descripción, inclusive un paso antes de la descripción también hay juicios de valor y también hay cosas que se pueden cuestionar y que no son como netamente objetivas. Entonces está como un ejemplo muy claro y es, por ejemplo, si uno tiene un hecho y es que un estudiante asiste al 50% de las clases obligatorias, eh, la pregunta es como uno puede decir que esta persona está participando en la escuela primaria, sí o no. Entonces, obviamente, ahí uno empieza a hacer una cantidad de consideraciones dependiendo de sus propias definiciones y está inclusive haciendo un paso antes de la descripción, pero hay inclusive discusiones éticas sobre asistencia, sobre qué significa ir al colegio, inclusive más allá sobre si asistir significa aprender. Entonces, significa que hay unas complejidades inclusive antes de la prescripción. El, uy, ay, ¿esto qué dice? Ya. Entonces, en el trabajo, o sea, este es como el gran debate, el de Dasgupta que dice estas discusiones no importan cuando uno escribe, y el de Sen, Putman y Walsh que dicen esto está presente, las discusiones se dan en toda la cadena. Entonces, como volviendo como a situarnos como lo que uno hace de trabajo de economista es que uno se va, recoge la información y uno inclusive decide cuándo recogerla, pero el cuándo también puede influir, ¿no? Especialmente en comunidades particulares donde las concepciones del tiempo, los espacios, uno no los conoce. Entonces yo voy cualquier día, un lunes, y me voy a trabajar allí, tengo una facilidad, es que voy a trabajar con una medición como es el tema de la desnutrición, que digamos ya eso es un campo de la medicina y la nutrición. Cojo mi metro, mi balanza, calculo perímetros de brazo y miro cuántos niños tengo con desnutrición aguda, crónica, y hago unos niveles de educación materna y cómo me enfrentaría yo sin tener mucho conocimiento, pues hago como unas preguntas sobre qué es educación y alfabetización, defino qué es, además de ser alfabetizado, es también la habilidad como de comprender y de comunicarse, y hago una especie de test muy rápido para las mamás en el idioma conveniente, en Guayunaiki creo que es, o lo que sea, en el lenguaje conveniente, y hago un método de correlación. No vamos a pelear sobre el método, supongamos que este es el mejor método, y yo obtengo que el coeficiente me da para decir que no hay una correlación entre las variables, y con eso cierro el capítulo, hago mi consultoría y no hice ninguna prescripción, los que harán las prescripciones son los otros, y hasta acá llegó mi trabajo. Pero entonces nosotros ya tenemos como base que hay una cantidad de posibles sesgos desde la observación hasta concluir la descripción final. Uno que es muy evidente, por ejemplo, y acá está con el tema de la educación, pues que es el tema que más me interesa a mí, y es, educación es un tema muy complejo porque precisamente en estas comunidades particulares, la idea de educación, los valores que se promueven, la manera como se hace, la oralidad y eso son muy importantes, y eso hace que uno a veces como economista no pueda hacer las mediciones. Entonces, por ejemplo, y los conceptualmente también, entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a una persona, le hago un ejercicio de relacionamiento. Entonces, un agricultor siempre que llueve planta una mata y la mata crece. ¿Cuál sería la mejor época para los agricultores? Guayú, sembrar matas. Entonces uno diría, la respuesta es como pues cuando haya periodo de lluvia, el periodo de lluvia ese es. Pero resulta que la idea de lluvia tiene una cosmología diferente, un tema no sé cómo se dice eso, como de aversión al tema de la lluvia, y la gente no le gusta sembrar en la época de lluvia porque les va mal. Entonces, la respuesta que yo estaría leyendo como la buena, seguramente no es la buena para el contexto de ellos, pero como yo no soy consciente de los sesgos con los que yo vengo, pues yo califico eso mal, y seguramente así muchas preguntas, y con eso yo llego a las conclusiones que yo llegué, con las que yo describí unos hechos. Describir los hechos bien, pues si yo valoro la educación, si yo defino la educación también como un proceso de entendimiento de la comunidad y de entendimiento de comunicación, de tener habilidades de relacionamiento, pues seguramente sí estaría evaluando mal, porque el problema no es la capacidad de evaluación de las personas, sino la diferencia que existe entre la interpretación de un concepto entre ellos y yo. Entonces, esto también pasa muchísimo. Es que con Guinea-Bissau yo no me cansaría de dar ejemplos de
las cosas, y es que en Guinea-Bissau obviamente los exámenes van muy mal porque seguro la calidad de la educación es pésima, pero lo otro es porque la gente es un país donde el idioma oficial es portugués, pero 15% de la población lo habla, los currículos están en portugués, pero yo estaba en el Ministerio de Educación y yo les puedo decir que casi nadie me entendía cuando yo hablaba portugués, y ni siquiera era por mi portugués, es porque la gente, bueno, eso también podría ser, pero era también porque la gente habla solo criol, la lengua franca en Guinea-Bissau es criol, y el criol no es una lengua escrita, o sea, el criol no tiene gramática, uno escribe como cree que va sonando, yo todavía no sé si escribir con K, con J, con Y, o sea, no está escrito, y mucha gente entiende y percibe y es inteligente y es capaz de solucionar problemas en criol, pero obviamente si seguimos midiendo en portugués, pues no vamos a capturar si la gente realmente es educada o no, y si lo vamos a hacer va a ser como una definición de educación que puede ser un poco problemática. Entonces, bueno, eso es como para mostrar las complejidades de esos problemas de posición. Esta partecita que está acá, que son como 4, es como para ya poner un poco como más organizados esos problemas que tenemos en las percepciones y en la observación, y es también para, creo que ya van los 30 minutos, igual me quedan 15 minutos, súper bien. Entonces, estos problemas que les estaba mencionando los voy a enumerar también como para decirles que son problemas que obviamente no son propios de solo el desarrollo, sino que son problemas que han sido abordados desde muchos años desde la filosofía misma, desde los mismos debates de qué es experimentar, de qué es observar, de qué es ver. Y aquí es donde, por ejemplo, está Popper, que nos dice como no hay una experiencia pura, sino uno está teorizando todo el tiempo, y autores como Sen se pegan un poco de eso, porque Sen es de los que dice uno realmente percibe y teoriza al mismo tiempo. Y también tenemos aquí a Nagel, que nos dice todo el tema de la ilusión de la posición. ¿Y cuál es la ilusión de la posición? Y es que el mejor caso, ya no me acuerdo, no lo he dicho, pero el mejor caso es el de la observación de la luna. Hace muchos años, cuando no sabíamos de mucha tecnología ni nada, pues mirábamos la luna y pensábamos que era un puntito blanco, un circulito blanco allá quietito, que tiene unas manchitas. Hasta que no hubo la tecnología, no hubo alguien que salió y dijo, oiga, lo que usted está viendo es cierto, no es que lo que usted esté viendo sea falso, usted está viendo lo que tiene que ver, pero por la posición en la que usted está, usted no puede ver que realmente esto es una cosa que tiene volumen, que es una esfera que está alrededor del Sol, que orbita, que hace rotación, lo que sea. No rota, bueno, que orbita, yo no sé nada de la Luna. Entonces, el punto es hasta que esa persona no observa eso, no es que el observador de la Tierra estuviera mal, él vio lo que tenía que ver, pero simplemente es que él no sabía que él estaba viéndolo desde esa posición. Y ahí es la solución que nos da Nagel, es como uno tiene que ser consciente de la posición en la que está. Eso es lo primero y lo más importante. Y a mí eso me parece muy práctico, pero a eso volvería al final. El segundo problema es otro problema que ya los economistas empezaron a trabajar desde pues Simon, inclusive con otros, gente que trabaja temas de comportamiento y racionalidad, y es que obviamente hay una capacidad limitada de comprender la información y los procesos, y se habla de la racionalidad procedimental, porque obviamente es imposible uno tomar decisiones como muchos modelos por sus mismas abstracciones asumen. El otro es el otro tema es el de la inteligencia. Este me parece súper chévere y ojalá, espero que todo el mundo aquí haya visto el video se llama el gorila invisible, que es como el ejemplo que pone Kahneman y toda la gente que trabaja como estos temas. Y es el gorila invisible, se los voy a dañar para los que no lo han visto, pero si quieren ver lo que pasa, y yo soy una fiel testigo de eso, pónganselo a otra persona. Y yo les paso ahora el link por chat. Y es el que le dice un señor, oiga, hay un juego como de basquetbol y tiene que ver cuántas veces las personas se pasan un balón de baloncesto. Entonces uno está embobado ahí en el video viendo cuántas veces se pasa el balón de baloncesto. Y uno ahí cuenta y dice, listo, 15, 16, y cree que el punto es contar las veces correctamente, pero resulta que el punto era que había un gorila que pasaba al mismo tiempo en medio de las personas, pero como uno estaba tan sesgado viendo el balón, uno no lo ve. A mí me pasó, y cuando nos lo presentaron, yo creo que solo hubo unas pocas personas que dijeron como yo vi al gorila, nadie lo vio. Y lo peor es que el gorila era muy evidente, o sea, el gorila pasaba, bailaba. Entonces, esto ilustra mucho el punto de Zen. Bueno,
Kahneman lo que dice es que hay dos sistemas, con el que uno observa, que es el sistema como intuitivo, rápido, y el segundo sistema, que es el que hace el análisis y el proceso, y él dice, con el que uno percibe muchas veces es el uno, y es el que nos induce a no ver el que nos lleva a no ver el gorila. Entonces, eso es lo que precisamente dice Zen, es, inclusive en la descripción, si a mí me dicen usted tiene que ver esto y esto, pues yo me voy a enfocar en eso y a veces voy a perder el gorila, pero a veces el gorila es un tema que puede estar afectando el fenómeno que yo quiero observar y no lo estoy observando solo por el objetivo que tenía yo, el que me fue entregado. Y por eso me parece como muy bonito el tema de Kahneman. Y el otro tema que también es un tema un poquito álgido en economía y es los patrones, las relaciones y la causalidad. Y que obviamente es un tema que no es de economía, sino de todas las ciencias y de todo, y que los radicales en esto son Hume y Russell, que nos dicen, no hay como una causalidad como tal, sino hay una sucesión de eventos que puede que ni siquiera tengan una conexión natural entre ellos. O sea, simplemente es que le pegué ¿cómo se dice eso? A la bola de billar con el palito y al lado está la otra y se movió. Eso puedo decirlo del pasado, como una sucesión de eventos, pero no hay ninguna fuerza que obligatoriamente haga que eso tenga que pasar. Por lo tanto, no sé si eso va a pasar en el futuro. Y es lo mismo que dice Russell con el cuento del pollo. El pollo vive todos los días esperando que el humano lo alimente hasta que un día el humano le tuerce el cuello. Entonces lo que dice es como el hecho de que todos los días haya pasado y que haya una sucesión entre una cosa y otra, no significa que uno pueda esperar que en el futuro vaya a pasar. Por eso ellos hablan como un poco de la imposibilidad. Y pues obviamente esto en economía tiene mucho más sentido, pues porque uno no trabaja ni siquiera, o sea, trabaja con individuos donde inclusive el grado de certidumbre es mucho más difícil de manejar. Pero entonces, estos son como los problemas y lo que yo decía es, bueno, y muchos de estos problemas son como las críticas que siempre nos hacen algunas ciencias sociales y algunas personas, pero la verdad es que igual uno tiene que hacer política pública, uno tiene que trabajar, uno tiene que ser consultor, uno no puede caer como en el nihilismo de la inacción porque resulta que todo es relativo, que nada se puede observar, que todo es teórico y que nada es causable. Entonces, el primer, o sea, lo que aquí intento decir es como unos bullet points diciendo como cómo son las maneras como lo que yo creo que uno puede hacer un trabajo un poco más sensato basado en eso que uno encontró. Entonces, lo primero es que los indicadores no son hechos, no son ni siquiera verdades en el sentido en el que el 25% de la población china, del mundo es China, no es cierto, porque puede ser 24.2 en este momento, en 4 horas que nazcan 20 niños va a ser 26.9, no sé, o sea, no es cierto. Pero los indicadores sí nos dan como, tienen que estar basados en hechos reales y tienen que permitirnos tener un sentido de la realidad. Lo otro que también dices es, no todo lo cierto es un buen indicador. Entonces, si me dicen, bueno, la población, dígame algo como indicativo de la población china. Entonces yo voy a decir, bueno, la población china es, no sé, hay mucha gente. Eso es cierto, hay mucha gente, pero no es indicativo. O sea, hay muchas cosas ciertas que no son indicativas. Entonces, esa es la otra cosa que también dice Zen. El otro tema es que uno tiene, obviamente hay unas zonas grises como la del vendedor ambulante, pero obviamente también hay acuerdos que tenemos que identificar que están dentro de por ejemplo, en este caso, dentro de una academia que reconoce ciertos atributos en las imágenes y en los hechos, que quizás si me salgo de esa academia y lo llevo a otro contexto es diferente. Ahorita con el tema del racismo, esa era una pelea que yo tenía en Twitter y es, la idea de racismo para mucha gente ni siquiera existe, o sea, me refiero, es como un tema tan novedoso que hay muchas cosas que ni siquiera hemos conceptualizado como racismo porque es una discusión que inclusive se da, y perdón la expresión, en unas élites educadas donde decimos esto es políticamente incorrecto, uno no debería dirigirse a una persona por el color de la piel, pero hay lugares donde esto nunca ha sido mal visto porque nunca ha sido conceptualizado. Entonces, cuando uno se piensa un poco en eso, pues uno puede hacer como mejores acuerdos o por lo menos puede saber cómo aproximarse a la situación. Lo otro es que así haya como susceptibilidad y valores, a mí me parece mucho lo que dice Zen. A mí me gustó el jugo de mora y nadie me puede decir, oiga, pues ¿por qué el jugo de mora? Yo, pues porque me gusta, o sea, es una cosa de que me gusta. Pero alguien sí me puede decir, oiga, pero ¿por qué le gusta el de mora? Entonces yo le digo, es que me gustan las frutas ácidas. Entonces la persona me dice, oiga, debería probar el de maracuyá. Y yo nunca probé el de maracuyá y resulta que después me gustó el de maracuyá. Entonces me cambió como el orden de prioridades sin juzgar como el mismo juicio de valor que yo tenía, porque es casi imposible, pero a través de las razones uno puede como llegar a crear unos consensos en sus comunidades o en sus ámbitos de trabajo. Lo otro es que, pese a que la causalidad no es definitiva, uno sí tiene que trabajar como con ciertos patrones de regularidad. O sea, yo tengo que trabajar mañana pensando que el mañana va a amanecer, así
sea cierto que mañana puede que no amanezca. Y con eso igual, este también es un tema que igual da para otra discusión muy, muy grande, y es el tema que muchos economistas que en mi opinión eran mucho más sensatos dicen, inclusive nosotros no hablamos de causalidad, sino de relaciones, que me parece mucho mejor, pero obviamente hay muchas metodologías y cosas que están tendiendo a mostrar, como los RCT, cosas en series de tiempo, como a intentar inducir como causalidad, porque obviamente eso es lo que permite hacer una prescripción. Pero obviamente, pues uno sí puede jugar con eso y reconociendo que pueden haber falsas conexiones, y como lo hablaba ahorita con mi amigo que está en Guinea-Bissau haciendo una evaluación que es un RCT, lo que él me decía es como estos resultados que yo tengo ahora no van a servir absolutamente de nada para el otro año. ¿Por qué? Ni para recomendar la política ni nada. ¿Por qué? Porque resulta que este año hubo coronavirus, hubo golpe de Estado, y eso no es lo que va a pasar el otro año. Y en contextos en desarrollo, esta es la regla. En contextos en desarrollo, el ministro cambia cada 5 días, hay una famina, una hambruna, la, o sea, la realidad es demasiado cambiante porque no hay reglas, ni siquiera las instituciones no son fuertes en lo más mínimo. Entonces, eso es una regularidad. Por lo tanto, todos esos ejercicios de causalidad, de RCTs, de cosas que hacen los economistas de desarrollo, pues deben ser vistas con mucho cuidado en contextos, primero, totalmente desconocidos, y segundo, pues donde hay tanta inestabilidad. Y lo otro que dice que es como la reflexión más importante es que a mí me parece muy, muy práctica, es lo primero que uno, si bien uno no puede ser perfecto, yo no puedo hacer como el estudio sociológico, antropológico, a la misma vez la consultoría en un mes, porque pues los recursos son escasos, pero uno sí puede jugar a hacer un reconocimiento de su posición, que es lo que mucha gente habla de, hago el reconocimiento de mis privilegios, más o menos es algo así, es como, yo como mujer blanca, economista, voy a llegar a La Guajira a hablar de educación. ¿Quiénes son ellos? Son personas diferentes, que tienen una concepción del tiempo diferente, que tienen una organización social diferente. Entonces, reconociendo esa posición que hago yo, pues intentar reducirla, o sea, intentar salirme de mi posición y lo que dice Nagel, salir, verlo desde ningún lado, o sea, intentar como ser objetivo saliéndome de mi misma burbuja. Y eso como también se me permite. Una vez me doy cuenta del vacío que hay entre el individuo que yo observo y yo, porque recordemos que las personas, lo que uno observa son individuos, eh, y esos individuos hablan, expresan, y que eso es una ventaja frente a eh, eh, otras ciencias, bueno, otras disciplinas. Entonces, una vez yo hago ese reconocimiento, puedo actuar. ¿Cómo actúo? Entonces, antes de irme a La Guajira, y estas son cosas prácticas, me voy a hablar con un sociólogo para ver, me saco una cita con el señor para ver cómo puedo hacer esto, cuáles conceptos cree que es más importante, le digo a ellos que diseñen su propio cuestionario y luego yo lo reviso. O sea, son maneras en las que uno puede jugar con eso de manera muy, muy práctica, o sea, ni siquiera es anecdótico, o sea, no es solo anecdótico, realmente esa es la vida real, son cosas prácticas y eso es lo que hace la diferencia, esas pequeñas detalles. Y esto era como la que son las medio conclusiones que no están en el ensayo, y es, los ejemplos son extremos y radicales, pero nada más piensen cuando hablan de pobreza, cuál es la primera imagen que se les viene a la cabeza, y bueno, y quizás a ustedes no, porque todos pues tienen como un conocimiento de muchos más casos y están más cercanos, pero mucha gente va a pensar en África, en Chocó, en La Guajira, y la verdad es que lo que les decía anteriormente son lugares completamente diferentes, o sea, no tienen la mente occidental que nosotros tenemos, ni las percepciones de comunidad, ni las percepciones, ni siquiera el color, o sea, son, o sea, absolutamente todos los conceptos son diferentes. El tiempo, la amistad, quién se le da primero la palabra, quién tiene la última palabra, o sea, las instituciones no importan, y esto para el contexto internacional es muy fuerte, porque muchas instituciones llegan con sus reglas a estos países a operar, por ejemplo, en el caso de Guinea-Bissau, donde les importa un pepino que llegue la cabeza, el jefe de las Naciones Unidas, a decirles que tienen que hacer esto en 3 días. La gente no lo va a hacer, porque pues no representa para ellos nada esa persona que viene de esa institución, porque hay otras prioridades, porque la idea de tiempo es diferente, porque uno no llega a imponer, porque uno llega a conversar. Entonces, esto es lo que pasa, y esto es lo que hace que muchas políticas fracasen, o que muchas consultorías sean mediocres, o sí, o que muchas intervenciones se queden en papers sin ninguna validez externa. Y es que hay unas particularidades, y para quien hace desarrollo yo creo que esto es muy importante. Y pues lo otro es como ser conscientes de que obviamente siempre van a haber errores de medición, de descripción y de prescripción, pero que uno tiene la responsabilidad de conocer su posición para intentar reducirlos. Y digamos, esto ya es como la parte ya final.
Y creo que eso era todo. Yo no sé si ya me moré los 30, 35 minutos. Ya, acabó. Listo, no, apenas hay tiempo para discutir cosas. Listo. Podemos empezar entonces a hacer preguntas. No sé si alguien tenga una pregunta. Mientras tanto, puedo empezar yo. Cuando estaba escuchando al principio la discusión sobre Sen y Dasgupta, y ahora pues después de terminar de ver todo el argumento, lo que entiendo es entonces que la discusión acá es ver cómo hay dificultades, podemos llamarlas epistemológicas, que se deberían tener en cuenta a la hora de hacer trabajo de campo, digamos, en economía del desarrollo, que son cosas que no se pueden evitar, pero que deberíamos encontrar alguna forma de tratarlas. Eso Sí. me hizo a mí pensar sobre las discusiones que hay sobre el conocimiento tácito en general en la historia de la ciencia, pero también muy ligado a la noción de expertise. Entonces, esa me parece que podría ser una cosa a explorar. Y otra cosa que O me sea, parecería, pero, perdón, ¿cómo sería? O sea, no, ¿me puedes repetir hay la una última idea idea? de que hay una idea del conocimiento tácito y el conocimiento explícito. Entonces, en el Ya. conocimiento tácito entrarían todas esas cosas que justamente Sí, sí. uno ni siquiera sabe que no sabe. De cosas que Ujú. uno hace, pero también de cosas que uno ve y de prácticas que uno ve. Y hay una discusión interesante ligada a la discusión sobre expertise de eso, justamente. Entonces, creo que se podría mirar algo ahí que podría ser Sí. interesante porque habla justamente de los expertos, de gente que se supone que sabe cómo funcionan las cosas y llega a decir qué es lo que hay que hacer. Y lo otro que estaba pensando es, si no hay ya en pie o si uno no puede buscar como lineamientos para hacer y pensar la política pública de las grandes organizaciones multilaterales, como la ONU o el Banco Mundial o algo así. Esta gente no tiene como códigos de buenas prácticas o manuales de alguna manera para la gente que manda a hacer trabajo de campo. Listo. O sea, ¿eso lo respondo ya, Juan? ¿O sí, voy Como quieran, respondiendo? tranquila, sí, como quieran. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con, o sea, me parecería interesante verlo el tema del experto y de hecho sobre la crítica de los expertos en desarrollo, pues está toda la crítica de Easterly y todo ese cuento de, pues sí. Pero ese inclusive va en un debate inclusive que me parece mucho más fuerte que está relacionado con la primera parte y es ¿quién soy yo para decirle a una comunidad qué es lo mejor para ellos? Y entonces siempre hay como muchos ejemplos clásicos y uno de los ejemplos clásicos es el de, creo que es que no me acuerdo si es Nussbaum o Zen o ya no me acuerdo, pero había uno que decía, llegaron como un grupo de gente a hacer una socialización, una sensibilización sobre el higiene en unas comunidades en India. Y lo que hicieron ellos era, hicieron como unas mediciones de satisfacción y en las mediciones de satisfacción midieron la satisfacción y pongámosle, esto obviamente estoy haciendo una caricatura de lo que pasó realmente, pero pongámosle que la gente dijo que estaba de 0 a 10 estaba feliz en promedio 7. Y después de hacer estas sensibilizaciones, encuentran que la gente disminuyó la satisfacción a 4. Entonces uno diría, venga, yo le estoy diciendo a la gente algo que en el largo plazo pues le va a servir porque es el tema de la higiene, pero lo que les pasó es que estaban siendo conscientes, lo que pasó es que la gente al volverse consciente se vuelve infeliz, o sea, es como, porque yo no tengo esto, entonces yo estoy mal respecto a las otras comunidades, o sea, crece la insatisfacción. Y esto es relacionado con el tema de, por ejemplo, que se ha hablado mucho y es si el objetivo del desarrollo es hacer feliz a la gente. Porque si es hacer feliz a la gente, hay muchas cosas que a la gente no la hacen felices. O si el desarrollo es como más la línea de abrir el tema de capabilities. Tiene que ser una lista exhaustiva. Hay unos universales, que es el debate con Nussbaum o no. Yo siento que eso es más, y el experto que llega a decir, yo creo que las cosas deben ser así, 1, 2, 3 y 4. A mí en mi trabajo me tocaba muchísimo, y un caso muy particular era, por ejemplo, el de una institución internacional que quería
construir escuelas, porque habían muchas escuelas pequeñitas que la misma comunidad crea y paga a sus propios profesores, y hay muchas pequeñitas. Entonces decían, esto es súper ineficiente porque tenemos muchas de primeros grados y luego se quedan sin nada. Entonces creamos una grande y mandamos a toda la gente allá. Y lo que decíamos con muchos es, hay muchas pequeñas porque son muchas comunidades étnicas que ven una al lado de la otra. Y si los juntamos no van, porque es que los Balanta no se van a juntar con los Biafra. Van a igual a tener su escuela comunitaria y no van a ir a la grande que uno les construya. Entonces, claro, es más eficiente desde la visión del policy maker de esta institución, pero para el ministerio decía como puede que esto no tenga sentido porque nosotros queremos es que los niños por lo menos empiecen a ir a la escuela, que es lo que pasa, ellos no van a la escuela. Entonces, eso del experto es lo que me lleva mucho más a ese debate, un poquito más que a este. Y el otro tema que usted está diciendo que está relacionado es como yo no tengo ni idea cómo funcionan bien las organizaciones internacionales. Lo que yo vi en la práctica en Guinea-Bissau es que no tienen lineamientos, o sea, hay unos lineamientos generales, pero las reglas burocráticas son exactamente las mismas. Y de hecho, eso es otro punto y eso genera una trampa de pobreza increíble porque con Guinea-Bissau no, es que en Guinea-Bissau siempre no, se demoran mucho más, no hay deadlines, no hay números, entonces no hacen proyectos, dicen como que no se puede trabajar, no sacan nada porque simplemente tienen unos estándares que son los mismos que aplican a Colombia o unas mismas lógicas de operación que son las mismas de Colombia, en contextos donde ni les importa eso, donde estructuralmente por más de que quisieran es muy difícil responder y evaluados bajo esos estándares, pues simplemente salen. Entonces, eso se ve también en la lógica que uno no tenga ni datos de estos países, que es donde uno debería tener los mejores datos del mundo, porque es donde con los que uno debería tomar decisiones. Y es donde los datos no son buenos porque nadie le quiere meter la mano porque es que es muy difícil. Entonces yo siento que hay como, y son casos como marginales, o sea, yo siento que hay como una especie de desprecio como a los lugares más difíciles. Y mirando en serio, los 10 países menos desarrollados son de los que menos sabemos. O sea, Congo es uno de los lugares más ricos del planeta Tierra culturalmente en recursos humanos. No tenemos ni idea. Obviamente hay un contexto social muy complicado, pero es donde uno debería decir el desarrollo debería estar volcado hacia eso. Y pues está volcado hacia el caso de los exitosos, como me decía un colega. Miran a los estudiantes buenos y a los malos nadie les importa qué están haciendo cuando el objetivo del desarrollo es completamente ir tras los malos, pues los que están mal. Listo. Hay una pregunta de Nicolás, que tiene la mano levantada desde hace Ay, un lo tiempo. siento. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Además, también me sirvió para ver que hay gente que sí ve las manos levantadas ahí en el chat. Lo siento. No, está bien, está bien. Dos preguntas, Camil. Cuando muestras el problema, o sea, el problema más o menos también lo resume Campbell, cuando Campbell dice, mitología es la religión del otro. Porque eso es lo que estás diciendo más o menos. O sea, cuando nosotros venimos con un montón de prejuicios para juzgar, justamente venimos antes del juicio, traemos lo nuestro y cuando llegamos a una comunidad y nos enfrentamos a ella, decimos, bueno, desde nuestro marco de visión, ustedes saben las cosas bien o mal y realmente no nos importa tanto el otro marco. Justamente lo mencionaste también cuando aludiste al racismo. Dado nuestro grupo contexto social, creemos que el racismo puede ser la cosa más terrible, puede ser el debate más relevante en este momento. Y cuando vamos a juzgar a alguna comunidad o algo bajo esos lentes, llegamos casi que como misioneros, como bien lo dijiste. Si no le entienden el racismo, no vamos a ver si es relevante ellos para no, pero lo que sí vamos a hacer es explicarles por qué debería preocuparles eso. Pero entonces desde esa perspectiva, y pues siguiendo con tu argumento, entonces tú planteas que uno debería ser como más bien autocrítico y ver o intentar ser empático y ponerse en los zapatos de esa comunidad. Que es bien, pero pues además va a tomar mucho tiempo porque si vas a hacer las cosas bien, o sea, puede terminar siendo impráctico. Pero ahí, y llega la ironía y es donde me parecería interesante saber tu opinión, de alguna forma terminarías defendiendo la cita que criticaste de Friedman. Porque Friedman en el fondo lo que termina diciendo es eso, es, pues si nos ponemos a debatir por qué estamos presuponiendo esto, no vamos a terminar nada. Miremos a ver la conclusión. ¿Qué fue lo que le terminó sirviendo a la comunidad sin preocuparnos de los preceptos? Y ya. Claro. ¿No? Sí, sí. ¿Qué hago? ¿Juan, respondo? ¿Juan?
Sí, sí, de Listo. una vez tenemos otras 4 preguntas ahí en filas. O sea, primero como el objetivo también de Friedman era un objetivo de prescripción y es como, de prescripción, no, disculpe, de predicción y es como, sin importar cuál es el medio, cuál es el medio que estoy usando, el método que estoy usando, cuál es el objetivo. O sea, lo importante es que use el modelo de viento para producir la tasa de cambio, lo que sea, lo que me importa es que me le esté pegando. Entonces, yo creo que con las personas en desarrollo no se puede hacer eso. O sea, quizás uno lo puede hacer eso con variables financieras o eso, pero en desarrollo precisamente es un proceso donde no hay un objetivo. Bueno, hay unos objetivos de política y objetivos muy prácticos, pero donde el objetivo mismo es eso para las personas. Por lo tanto, uno no puede tener cualquier proceso con las personas. O sea, yo no puedo decir, es que obviamente si yo de dictadora me obligo a la gente, que eso ha funcionado, pero ¿qué es eso? Eso funciona. O sea, de dictadura obviamente el que salga, o el paramilitarismo, el que salga a las 7 de la noche, pues me importa un comino, yo lo mato y se me bajan los índices de criminalidad y uno ve y el pueblo está tranquilo, inclusive la gente se acostumbra a eso y se siente feliz. Pero digamos, ese es un claro ejemplo de lo que usted está mostrando. No me importa cómo llegué, pero llegué a que la gente esté tranquila y tenga el objetivo. Pero yo creo que como el desarrollo mismo es complejo, ahí uno tiene que empezar a cruzar con otras variables y es como, es realmente con lo que la gente se siente cómodo, o sea, es realmente un proceso también que la gente entiende, percibe, está alineado con lo que quieren. O sea, yo creo que obviamente ese es un tema muy complejo, pero para mí no es como tan claro como el ejemplo de Friedman, porque precisamente el medio en desarrollo son las mismas personas y las mismas comunidades. Entonces uno no puede llegar a aplicar cualquier regla, porque por definición todas las reglas deberían partir de lo que ellos quieren, porque el objetivo está también definido con lo que ellos quieren. Entonces sería más como una lógica dictatorial que pues no tendría, no sé, no creo que tendría sentido en el desarrollo. No sé, pero igual es muy difícil de responder. Listo, hay varias preguntas más. Primero en la lista está John Mauro. Gracias, Juan. Gracias, gracias por la presentación. Muy interesante. Digamos, es más como, sí, como un comentario y como cuál es la opinión que un poco merecería ese comentario a partir de lo que hemos visto en esta charla. Es, es si al final, claro, hay un punto que es cierto, que me parece que efectivamente pasa mucho, es que no hay un reconocimiento de la posición desde donde se prescribe y se describe la realidad que se busca en algún sentido transformar, que se considera que se debe transformar en ese sentido porque por algún criterio se piensa que es deseable. Pero también creo que allí, si bien eso es cierto que eso ocurre y por lo tanto uno podría decir como efectivamente, digamos, en esa postura de Nagel de decir, bueno, al final, siendo un poco más autocríticos y reflexivos desde la propia posición, eso ayudaría. Pero creo que también allí hay que considerar que con frecuencia esa posición también se reconoce abiertamente. Es decir, lo que pasa también es que las personas reconocen que tienen una posición dominante, las instituciones reconocen que tienen una posición dominante y por eso, en realidad, digamos, no les interesa. Y yo entiendo que la arquitectura del tema de desarrollo es muy compleja a nivel mundial, pero hay instituciones internacionales, agencias de cooperación internacional que realmente no les importa ningún otro desarrollo que no sea el desarrollo que ellos, como ellos lo entienden, y si no es así, pues digamos, es de mala la comunidad, o sea, y yo hice mi tarea y al final yo voy a poder mostrar en mis cuarteles generales el balance diciendo ejecutamos los recursos, la foto abrazando al niño, al abuelito, a la comunidad, y ya está porque también están, entonces ahí viene como el otro punto. Es hasta donde aquí también hay un uso, digamos, retórico en las prácticas, no solamente, digamos que en desarrollo me parece que es donde uno puede dar muchos ejemplos y con frecuencia, digamos, es terrible porque pues en vez de ayudar, lo que termina haciendo es empeorar inclusive la situación, pero al mismo tiempo lo que está pasando allí es que hay un reconocimiento de la posición dominante
que Sí. con frecuencia es institucional, ¿no? Uy, yo creo que ese es un punto súper importante y obviamente y claro, esto es súper bueno porque aquí yo estoy asumiendo que es una persona con buenas intenciones y que trabaja para el desarrollo. Lo que el profesor John Mauro está diciendo es gente que no trabaja para el desarrollo, sino trabaja para las instituciones y yo creo que ese ya es un punto mucho más ético, pero solo para resaltar que pasa muchísimo, o sea, inclusive puede ser más grande que el problema que yo menciono, que es más un problema de ignorancia y de buenas intenciones, pero de ignorancia porque uno viene formado con una cosa demasiado, es que es como un problema de yo no sé que no sé, lo que decía Juan Carlos y lo que estoy diciendo acá, bueno, yo no sé que no, no, ya sé que no sé, entonces voy a intentar buscarlo, pero lo que dice John Mauro es lo que pasa y ya creo que es un tema mucho más de política pero desgraciadamente lo que pasa es la gente que tiene la posición de poder y sirve a sus fines, inclusive cuando sus fines institucionales son la población por la que trabajan. Pasa todo el tiempo. Y a mí me pasó precisamente hace 2 semanas con una institución internacional que es la que estaba manejando los fondos de la emergencia de coronavirus, que por cosas del destino, como yo me hablo con otra gente blanca, porque obviamente el privilegio a uno le da la facilidad de hablar con otros blancos, yo sabía que esta gente no había logrado, que esta organización no había logrado meter como un tema de género en educación, que también es súper importante, en el plan de trabajo del año pasado. Entonces apenas vi la propuesta que ellos tenían, porque ellos son los líderes de los fondos, quienes pasan la propuesta que debería ser elaborada por el Ministerio de Educación, ellos son quienes las pasan. Pero como el ministerio es frágil, hubo un golpe de Estado, el ministerio no estaba en capacidad de hacer algo como muy bien, entonces lo que ellos hacen es yo hago la propuesta. Y entonces uno ve que en la propuesta estaban esos temas de género. Y yo decía, este no es un tema importante en coronavirus. Y entonces es cuando empezamos a decir como el ministerio no puede permitir que el tema de género va, porque es que si el tema de género va, no tenemos máscaras, no tenemos maneras como llevar los kits de saneamiento a los colegios. Y eso pasa todo el tiempo. Es gente que sabe que igual tiene que servirle al país y eso, pero como tienen que cumplir con las líneas de su organización, pues se saltan el objetivo mismo, que es como la educación en este caso de Guinea-Bissau y operar para solucionar el tema de coronavirus. Y obviamente se aprovechan de las fragilidades, y eso pasa mucho en estos países, se aprovechan muchísimo de las fragilidades institucionales y con eso juegan para tener sus propios indicadores de éxito y decir que van bien, pero los proyectos a la vez uno no ve que no funcionan. Así que me parece que es un punto político muy, muy relevante, pero creo que se escapa un poco de acá porque pues este es una persona que en teoría tiene buenas intenciones. Listo, el próximo era Eduardo. ¿Me oyen ahí? Sí, perfecto. Sí. Ahorita estamos hablando acerca de, digamos, la falta de información y que, pues, digamos, es un poco el colmo que no tengamos información acerca de los 10 países como menos desarrollados. Pero también ahí hay un problema y es que en estos países, pues, los gobiernos y las instituciones son bastante débiles, entonces uno va a obtener información de estos países y uno se encuentra con que, primero, los sistemas estadísticos no son para nada buenos. Y segundo, hay unos poderes que no les interesa que se sepan ciertos datos de cómo se está manejando el país o que se tengan cifras o estadísticas sobre cosas que están pasando. Entonces, por poner un ejemplo, si yo soy un dictador y me estoy enfocando en el desarrollo militar de mi país, no me va a importar la cifra de, digamos, mortalidad infantil en un país. Entonces, pues, esa cifra voy a hacer simplemente que no la recolecten y, pues, la verdad no va a existir esta cifra de manera oficial en el país. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera o, digamos, tú cómo pensarías que se podrían superar este tipo de barreras para conseguir un poco más de información de estos países y tratar de obtener como cuáles son las cosas que sirven o los hechos que funcionan en cada uno de estos países, eh, pues para enriquecer también la visión que hay de desarrollo a nivel global? No, pues lo que dice Eduardo es, sí, o sea, eso es, por ejemplo, también es que Bissau es el caso de todas las cosas que están mal. Pero también hay un caso que hay un buen ejemplo de lo bueno que se puede hacer. Entonces, lo que dice Eduardo es cierto. Los indicadores no le convienen a nadie. Y, por ejemplo, en la parte financiera, a mí me costó mucho trabajar la parte financiera porque obviamente empezara, inclusive que conmigo había confianza porque yo en teoría era imparcial y obviamente si yo llego a encontrar algo que no está bien, pues yo hablo con mi jefe y ya, pero obviamente si un guineano encuentra algo que no está bien, obviamente se arma un lío terrible. Entonces, obviamente
ese es un tema que también es súper importante y yo creo que, bueno, primero, viene como desde la parte de internacional y ahí pues es cierto, hay muchos lugares del mundo donde definitivamente ni porque uno sea la persona con las mejores intenciones va a lograr tener datos. Pero lo otro que se observa, y ahí pues ni modos, o sea, eso ya es como un tema de interno, de unos contextos, y obviamente ahí no hay culpas. Pero lo que también se observa muchas veces es que sí hay posibilidad de sacar los datos, solo que como es muy difícil, ese es el problema, que es muy difícil. Obviamente tener datos de escuelas es difícil en Bizao, tener datos de gasto fiscal es difícil en Bizao, entonces no le meten, como que no hay esfuerzo. Pero hay un caso chévere y es, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que me parece que es un trabajo muy chévere con datos, y es que ellos van a admisiones y yo sé que tienen muy bien el dato de la deuda porque lo que hacen es que la misión se viene 2 o 3 semanas y se viene la gente súper dura y se sientan en las oficinas a trabajar con los funcionarios todo el día, o sea, y así obtienen sus datos de deuda. Y pues de hecho yo estaba gratamente sorprendida pues de ver como tanto juicio y las misiones las hacen con mucha frecuencia y se hacen mesas en las que se discuten por qué esta institución tiene este dato y por qué yo otro, cómo están contando esto, cómo no. Ese, por ejemplo, me parece un ejemplo muy bueno, pero que implica que es difícil. Y eso es lo que yo siento, es que no hay apuesta a veces por lo difícil. Pero claramente hay unos contextos donde como trabajador del desarrollo es obviamente imposible, lo que dices es cierto. Si Ortega no quiere admitir que hay coronavirus en su país, pues, ¿cómo vamos a tener datos? O sea, tienes razón en eso. Ya, y creo que luego, oye, David Siervo y Edwin. David, sí, David y después Edwin. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, yo escucho bien, David. Sí. Ok, listo. No, pues primero es darte las gracias por la presentación, evadiendo un poco el problema de la bondad o no bondad de la persona que esté trabajando como economista del desarrollo, un poco lo que planteaba John, y pensando un poco de que de todas maneras, a pesar de todos estos problemas, hay que actuar reconociendo eso. Pues me queda como una inquietud, ¿sí? Digamos, nos presentas como un bestiario de problemas, ¿sí? Como esto es lo que está mal, y a puntos seguidos hacemos llamados como de cómo podríamos hacerlo mejor, ¿sí? Y es como, claro, los indicadores no son hechos, pero nos permiten dar un sentido de la realidad, digamos, como un poco intentar reconocer nuestra posición, pero ese mismo ejercicio de reconocimiento de la posición está mediado por esos valores y por esos imaginarios, ¿sí? Es decir, digamos, más allá de la pregunta un poco de Janken de los datos formales, es qué mecanismos tenemos, un poco dentro de esta lógica de nosotros, qué mecanismos tenemos para que esos diálogos y esas experiencias construidas previamente no se pierdan. Digamos, ponías el ejemplo de que cuando voy a ir a hacer una intervención en una comunidad, para reconocer mi posición, de pronto es un buen ejercicio ir a hablar con un antropólogo antes, ¿sí? Pero si hay muchas personas como haciendo eso varias veces, de pronto, entre comillas, no es eficiente. Es decir, no sé si hay como mecanismos de información que permitan la preservación de estos diálogos que se han realizado antes, porque, digamos, toda esta información informal en cuanto a los imaginarios alrededor de cosas como qué es la educación, qué se considera valioso en la educación del mismo lenguaje, pues que no se pierda. Es como es. No sé, o sea, lo que yo siento es que yo lo que voy a decir ya de esto ya, o sea, el punto de esta presentación es que también toca muchas cosas personales y como muchos mañas y, o sea, toca un tema que es relevante y lo que les quiero decir y es la idea de que hay unas cadenas de valor de subjetividad como desde la manera desde la que uno prescribe hasta desde cuando uno escribe hasta que uno prescribe. Eso es como el punto, pero inevitablemente cuando uno la desarrolla pues tiene que hablar de estas cosas y lo otro que me he dado cuenta es que o sea, todas las preguntas que estamos haciendo acá son muy relevantes porque definitivamente quien hace la diferencia en el desarrollo es el que hace o sea, el que está al mando. Entonces, con esto lo que quiero decir también es que esto es mucho más anecdótico, es lo que yo creo que está bien, pero obviamente no está tan vinculado con de lo que venía hablando, aunque se relaciona. Y yo creo que, o sea, lo que yo pensaba con esto es que la gran ventaja que uno tiene como observador cuando trabaja en ciencias sociales o en cosas con personas es que
uno está observando personas. Entonces, dependiendo del problema en el que uno está, pues uno actúa. Entonces, a veces no necesita hablar con un antropólogo, pero hablar simplemente con la misma comunidad. La comunidad está organizada para que haya una persona que represente lo que quieren y quiénes son y que sepa contar. Entonces, obviamente la primera cosa que uno siempre debería hacer es primero tener un entendimiento del fenómeno e inclusive de los conceptos con la persona con la que va a trabajar. ¿Por qué? Porque muchas veces no pasa. Otro ejemplo, con mi amigo con el que estaba hablando, ellos tienen un tema de sistema de información de precios con los agricultores en Guinea-Bissau. Parte de la formación era hablar sobre el tema de beneficio. Cuando se dieron cuenta, en la mitad de los lugares, no en la mitad, pero en una gran parte del país, ni siquiera hay un sistema de precios porque es trueque. Llegan los intermediarios, que son la mayoría de la India, en enero y febrero les pagan bultos de arroz, porque arroz es lo que se come, y a cambio ellos están obligados entre marzo y junio a entregar ¿qué? A entregar el producto, o sea, las cosas. Ni siquiera es tan claro como hay como una media estándar de cuánto cambio yo por esto, pero ni siquiera un sistema de formación de precios, porque entonces no puedo hablar de precios con alguien que no entiende el precio, no puedo hablar de beneficio con alguien que nunca ha sacado un beneficio, una plusvalía en el sentido como marxiano marxista, es marxiano, bueno, marxiano también, marxista del asunto. Entonces, primero uno debería asegurarse por lo menos de que puede hablar. Ahora, eso como en proyectos muy pequeños es muy manejable. En políticas públicas grandes, que es donde yo veo la complejidad más grande, por ejemplo, si uno quisiera hacer una política diferencial de pobreza en Colombia con las poblaciones negras, pues yo creo que obviamente el ejercicio primero implica que es difícil y que obviamente si uno quiere hacer un trabajo sensato toma tiempo y que obviamente uno tiene que irse ahí a fuentes secundarias, a estudios sobre raza, pues a lo que hay en la literatura de otras ciencias quizás para entender el contexto en el que uno está y lo que otros han hecho. Pues para eso está la revisión de literatura y para eso está el cuento de que sobre hombros de gigante. Pero en proyectos pequeños, que en muchos casos los de cooperación internacional, pues obviamente el primer recurso es hablar con las comunidades, que a veces es lo obvio, pero pues no se hace, es lo que uno observa. Listo. Gracias. Y ahora tenemos a Edwin. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Hola Camila, ¿cómo estás? Gracias por tu presentación. Yo quiero conectar un poquito con lo que decía John Mauro y esta visión que se tiene del desarrollo de una visión occidental, porque conecta muy bien con dos un poco críticas que se hacen desde afuera. Y yo no sé si tú conoces como este debate del postdesarrollo con Arturo Escobar, que pues Arturo Escobar pues es colombiano, es muy importante afuera, es profesor en Chapel Hill, creo, pero tiene una crítica muy fuerte como desde las ciencias sociales y las humanidades hacia la versión que los economistas tenemos de desarrollo. Y uno de los puntos de la crítica es más o menos el que comentaba John Mauro, John Mauro, perdón, que tiene una visión del desarrollo desde unos entes multilaterales que se irradian hacia el resto del mundo sin tener en cuenta como las percepciones propias de las comunidades. Entonces, me parece, de lo que te escuché, digamos, interesantísimo y como que revolotea por muchas partes del debate con Arturo Escobar, que me parece que afuera es muy importante y que se debate acá. Una vez vi que Juan Camilo Restrepo, Juan Camilo Cárdenas, perdón, criticaba esta visión. Entonces yo creo que te podría dar también un poco ideas de cómo desde afuera ven esta discusión, que no es netamente de economistas, es decir, sociólogos y antropólogos tienen esta idea. Y también conecta un poco con la idea de orientalismo. Yo no sé si conoces a este sociólogo Edward Said, que tiene este libro que se llama Orientalism, que tiene un poco la idea de que todo lo que nosotros sabemos de Oriente lo conocemos filtrado por Occidente en distintos aspectos históricos, porque nunca nos hemos tomado el trabajo de realmente aprender el idioma o tener conciencia de la comunidad. Entonces, yo creo que esto es como que muchos puntos de tu presentación tocan con este debate de oriental, que también es muy, muy relevante en Colombia. Alguna vez escuché a Adolfo Meisel decir que ese debate de orientalismo se puede traer acá porque toda la idea que tenemos de Colombia la tenemos es filtrada por los ojos bogotanos.
Entonces me parece que hay algunos puntos que tú tocas con respecto a esos dos debates que, digamos, desde afuera, como se ve la economía, digamos, desde la sociología y la antropología es importante. Un segundo punto es cómo operativizar el hecho digamos, el hablar con comunidades, porque me parece que el hablar con comunidades nosotros lo tomamos un poco en abstracto, pero hay técnicas para eso, es decir, el trabajo etnográfico es una serie de técnicas para hacer eso, porque no hay garantía de nada, es decir, he escuchado mucha fe en hablar con antropólogos y sociólogos, pero por ejemplo, yo conozco un amigo que hizo trabajo de campo, quería estudiar radio comunitaria con comunidades MISAC, y cuando venían antropólogos y sociólogos de Estados Unidos a trabajar con ellos un poco en tono burlón decían, no, pues es que este gringo nos llamó, vamos a hablar con él, a ver qué tanto más sabe él que nosotros mismos de nosotros. Entonces no hay garantía de nada, pero sí hay unas técnicas del trabajo etnográfico, de acción participativa, etcétera, que son muy prácticas, pues no es más que hablar con comunidades. Lo tercero es que también tocaste, y digamos ese cuarto problema que tú citas con respecto a Hume, que hablas de sucesión de eventos que no necesariamente van a pasar en el futuro, pero describen el presente, pues esto con ojos de historiador, que los tengo más desarrollado ahora, pues esto es historia, esto es trabajo histórico. Lo cual, y este trabajo histórico ayuda a entender también cosas como, por ejemplo, lo que tú hablabas con respecto a la raza, que la idea de raza es muy localizada, que hay racismo, pero no son los mismos racismos. Entonces, también un poco mi pregunta sería cómo operativizar, porque digamos el problema del trabajo histórico en economía es que a los economistas nos empezó a gustar la historia solo cuando pudimos operativizarla con North, pero sobre todo con Acemoglu y Robinson. Y esto también tiene que ver un poco con series de datos, un poco lo que decía Yanken, y es la disponibilidad de información, la disponibilidad de datos, pero como también perdemos el miedo a acercarnos un poco a información más más quali que Quali. quanti. Entonces, ¿y cómo la operativizamos? Porque también hay técnicas de hacerlo. Entonces, esos serían como mis 3 comentarios, preguntas. Gracias. No, me parece súper interesante lo de Arturo Escobar. Mucha gente, cuando yo estaba en la maestría, había muchos sociólogos en mi maestría y varios me nombraron a Arturo Escobar. Hubo 2 datos curiosos, el de Arturo Escobar, que yo no tenía ni idea, obviamente como economista ni idea, pero la gente lo tiene muy referenciado. No llegué a conocerlo, pero sí lo voy a mirar. Y la otra cosa que no sabía era que el black metal fue creado en Medellín. O sea, eso lo tenían claro mucha gente pero eso ya es como anécdota de mi maestría, menos yo. Pero no, sobre eso voy a mirar el tema de Arturo Escobar, porque sí creo que lo tenía pendiente, pero voy a mirarlo. Lo que Edwin dice el profesor Edwin dice del orientalismo, pues imagínense, si uno por lo menos en Oriente, listo, está la barrera del lenguaje, pero hay textos. En África es un tema oral, donde la oralidad inclusive uno no tiene certeza de si lo que está escuchando es real porque cada persona le mete una cosa diferente a la historia. Entonces, imagínense que en el continente donde está gastándose una cantidad de plata en cooperación, se tiene casi idea de la historia, no hay una construcción de la historia ni siquiera propia, no hay un incentivo a eso mismo. Y yo creo que obviamente eso hace que eso dificulta esas practicidades de las que estábamos hablando, que cuando David preguntó, ¿y uno cómo lo hace? Pues en Colombia, si uno quiere trabajar el tema raza, pues se va a poner a leer a Manuel Zapata Samú, Zapata Olivella. Olivella, sí, Zapata Olivella, o se pone a mirar a otra gente y por lo menos existe como producción de ellos mismos que le permite a uno como ver qué está pasando. Pero en África es realmente imposible, entonces lo único que uno tiene que hacer es pues que ni siquiera hay reconocimiento de sus propias lenguas, ni siquiera son escritas. Entonces, pues lo único que hace ahí uno es como ir a la fuente primaria porque es lo único que tiene. Pero en eso, pues yo obviamente, eso sí es un comentario que estoy de acuerdo y que con el tema de África se me hace mucho más evidente y como me da un poco más de rabia.
Aunque también me da rabia que ahora existen muchas cosas en algunos países, Nigeria, Kenia, Etiopía, gente que escribe, que hace cosas geniales y no lo conocemos. O sea, hay otras cosas que igual existen, pero por lo menos desde Latinoamérica yo siento que el velo de ignorancia es gigantesco. Sobre los estudios cualitativos, a mí una vez en la universidad presentó a una persona como el tema de, o sea, de las metodologías cualitativas como las etnografías y lo cuantitativo, y era algo que él siempre hacía como consultor, que a mí me pareció, o sea, a mí me pareció como muy obvio, pero o sea, me causa gracias porque no se hace. Porque, por ejemplo, él decía, vea, yo tenía estos indicadores, pero estos indicadores estaban explicados por esto que me decía la gente. Entonces, si yo no hubiera hablado con la gente, no hubiera sabido que esa vez hubo un golpe de Estado y por ese golpe de Estado la gente dejó de ir estas semanas. Entonces, o sea, si él no tiene como unas conversaciones con la gente, los datos no tienen sentido. Las conversaciones con la gente le dan información especialmente sobre los atípicos, pero si se quedan las conversaciones solo con la gente, pierde la pintura grande y los datos. Entonces a mí me parece muy obvio que la respuesta a eso es que no es ni lo uno ni lo otro, sino son los dos, cuando uno hace política pública y no está haciendo sociología ni nada. O sea, para mí es muy claro. Y hay cosas muy fáciles que yo decía como, o sea, son muy fáciles. Yo decía como algún día que esta gente que trabaja en estas instituciones internacionales se siente un solo día dentro del ministerio, sin ser antropólogo, sin ser sociólogo, pero se siente y mire qué pasa en las direcciones, se siente y se dé cuenta que no hay sillas donde sentarse, que no hay internet, que no hay correos, que no puede ni siquiera hablar porque no le van a entender. Solo con eso, esta persona ya va a saber lo que tiene que hacer. O sea, a veces las soluciones, el nivel de separación es tan grande que a veces yo siento que las soluciones son muy fáciles. Váyase un día y siéntese ahí. O como, eso son como más o menos una etnografía, o sea, siéntese y observe, pero a veces ni siquiera tiene que ser como tan académico, a veces puede ser cosas muy, muy prácticas. Quédese un día con la comunidad, sepa dónde duermen. A veces las respuestas están como en cosas pequeñas cuando son proyectos muy pequeños, cuando yo siento que sean cosas como lo que les decía, proyectos grandes, macropolíticas, pues las fuentes secundarias donde las hay sirven mucho. Y sobre lo tercero, el tema de causalidad y el tema de la historia, yo ahí creo que, y eso sí, yo creo que ahí Edwin de pronto no va a estar de acuerdo, pero yo creo que también el uso de los datos en la historia ha hecho una malformación no, ha llevado como a conclusiones engañosas sobre el desarrollo, porque inclusive los mismos, y acá yo voy a mencionar todos mis sesgos, yo personalmente no me gusta ni el trabajo de Robin Acemoglu, el otro no sé, pero cuando uno ve el de por qué los países fracasan y otros de sus estudios, y después uno empieza a darse cuenta que la historia realmente no es así, que hay una adaptación de la historia a un discurso un poco tautológico, y en el que dicen, bueno, las instituciones inclusivas son las buenas, pero entonces uno va a ver qué es una institución inclusiva, y resulta que son las mismas buenas, entonces uno encuentra como una especie de tautología. Eso puede ser obviamente de pues yo no lo haya entendido bien, pero independientemente de la teoría de ellos, lo que yo siento es que los economistas cuando meten los datos fuerzan cosas que a veces no son, y, y los datos hacen que uno se enfoque y haga una selección y una descripción en algo muy particular. Y eso hace que uno evite el contexto, y en la historia obviamente el contexto es lo más importante. Entonces, cuando uno mira solo la serie de los señores que se murieron en esa época de fiebre amarilla o lo que sea, pues obviamente está enfocado en eso y va a sacar conclusiones en eso, pero hay un contexto muchísimo más grande que solo cualitativamente se da. Y yo siento que ahí está como un punto, y es como dejar de perderle, o sea, es perderle el miedo a lo cualitativo y perderle el miedo a lo anecdótico, porque usualmente en desarrollo uno trabaja es con los raros, con los atípicos, y entonces en la tipicidad y en lo que se sale, lo que a uno le permite inclusive entender mejor los datos. A mí personalmente me da miedo el uso de los datos en la historia, porque yo siento que a veces y en la economía como que los corta, como que corta el contexto. Entonces yo diría como que sí, o sea, la solución para mí es como empezar, o sea, saber ser más estrictos académicamente y exigirse uno más en el tema de lecturas, de contextos, especialmente cuando hacer prescripciones en desarrollo, le va a decir a un país cuál es la manera de desarrollarse. O sea, o sea, a mí la prescripción basada en la historia y en datos personalmente no me parece como que pegue tan fácil, pero eso yo creo que ya es otro debate. Listo, y yo Gracias, creo que Edwin, por entonces estar de acuerdo. podemos terminar ya con las últimas dos preguntas que habían Listo. por ahí. Primero Leonardo y después Mónica, y de pronto que hagan las preguntas los dos y después terminamos con
con los comentarios de Camila. No, perfecto. A mí me obligué a hacer rápido porque tengo una reunión a las 5, entonces voy a ir a toda velocidad. Creo que me va a tocar llamar a Cami después para que me repita la respuesta. Efectivamente, hay una enfermedad general desde el policy making todavía, más de adicional, digamos, a todos estos debates. Efectivamente, en Colombia lo tenemos. Yo desde Hacienda, cuando estaba en política macro me aburrí, me fui para la DAF, que son los temas territoriales, y claro, uno llega a mirar temas fiscales y hay vainas muy técnicas y todo, pero uno llega y la posición de la gente muchas veces es, otro doctorcito, me decían a uno, ¿cierto? Otro doctorcito. Y es una posición muy incómoda porque, digamos, yo después aprendí que uno tiene que estudiarse cuando hay cosas escritas, hablar, cuando tienes que, digamos, visitar 12, 20 municipios en 2, 3 meses, ese trabajo se hace muy complejo. Entonces ahí si hay una enfermedad, digamos, fuerte en docencia, lo que yo había pensado era, hay que educar gente de los mismos lugares y ponerlos a pensar, digamos, en su contexto, ¿cierto? O sea, el contexto de las personas. No quiere lo mismo una persona en Timbiquí que una persona en Bogotá, y yo creo que eso uno debería empezar a tenerlo en la política económica, y en Colombia, o sea, a pesar de que mucha de la tecnocracia y muchos economistas somos conscientes de ese problema, tú ves que en las políticas públicas y económicas eso no está, digamos, implementado, y ahí hay que pensarse, digamos, un poco cómo operativizar esa idea, que es un problema que está bien, digamos, ya está bien determinado. Respecto a de los datos, a mí sí me gusta, digamos, la parte cuantitativa en la historia, porque nos ha permitido, digamos, hacer relatos un poco más estructurados. Puede que sí uno siempre pueda acomodar, digamos, los datos a cierto relato, pero yo sí creo que estas estructuras analíticas sí nos han ayudado a entender, digamos, qué tipo de interacciones son las que generan ciertos resultados en las sociedades, en distintos elementos. Y ahí hay un debate, digamos, que me gustaría dar. Yo creo que este es el principio de un grupito que deberíamos armar hacia adelante para dar debates más concretos. Y ahí, digamos, yo quiero, digamos, citar un poco a esta señora McCloskey de Harvard, que dice, uno no debería trabajar con data, ¿cierto? Sino con capta, que es lo que uno va y uno sabe y recoge lo que quiere, ¿cierto? Pero entonces generalizar después es difícil, y entonces ahí voy al último punto, que era retomando lo de John Mauro, lo que tú dijiste y lo que dice Edwin, que un poco siempre las instituciones internacionales, por ejemplo, en el BID, parte de cuando uno va a un país, uno lo que tiene que hacer es un estudio político y cultural de por qué las cosas son así, cuáles son las cuestiones históricas, y eso ha cambiado un poco en el tiempo. Y por eso uno siempre necesita de la voluntad política de las comunidades para implementar proyectos de desarrollo, ¿cierto? Ahora, el banco obviamente tiene sus posiciones políticas, y yo creo que debería ser así. Debe ser así, porque siempre detrás de toda teoría económica, siempre detrás de toda idea de ciencia económica, uno tiene unas preconcepciones filosóficas y políticas, porque está buscando cierto tipo de verdades, así sean relativas. Entonces uno siempre tiene una filosofía y una política detrás. Entonces yo creo que lo que hay que hacer un poco es hacer eso mucho más evidente. Yo creo que lo que ha hecho Naciones Unidas en plata y todo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible dan algunos parámetros universales para por lo menos solucionar algunos problemas, ¿no? O sea, que nadie se muera de hambre, que nadie tenga, digamos, se muera de agua, calidad de agua, un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un debate, y mi pregunta es, bueno, dentro del mainstream, digamos, ¿qué salvarías, Cami? Eso. Y Mónica, y con eso yo respondo, vamos. Sí, hola Cami. Bueno, primero gracias por esta charla tan interesante. La verdad, el tema que tú abordas, yo me lo he preguntado últimamente mucho porque estoy trabajando en un proyecto que es financiado por la Agencia Francesa para el Desarrollo, y pues abordamos muchos temas con las comunidades, abordamos temas de desarrollo, y ha tenido cierto, en muchos momentos, como ese conflictos, esos choques entre la idea que ellos tienen de cómo desarrollar los territorios y nuestra propia idea. Entonces me parece que pues la charla que tú nos das se marca muy bien en este contexto. Yo quería preguntarte, pensando
en la política pública, en las herramientas de planificación territorial, en los planes de ordenamiento territorial, cuando nos hablan de modelos de desarrollo, de pensar la planeación del territorio a partir de unos modelos de desarrollo y nos enmarcan en unos objetivos de desarrollo sostenible, que vemos que los últimos planes de desarrollo territorial están enmarcados en estos grandes objetivos. Entonces, ¿tú cómo ves la implementación de estos marcos mundiales y generales a la política pública, a estos instrumentos que muchas veces las comunidades y la persona del común lo ven tan lejano porque se están formulando más allá que nos quieran o que nos digan de que hay una participación en la formulación, se están formulando y se están quedando ahí como en cumplir metas, en cumplir productos, pero la realidad es que no están atacando o no están contribuyendo a un desarrollo de verdad de estos territorios. Entonces esa es mi pregunta. Muchas gracias. Listo. Gracias, Mónica, y gracias a Iván por las preguntas. Sobre lo primero, o sea, creo que la primera pregunta estaba relacionada con educación y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una parte para evitar que, si uno quiere, o sea, siendo prácticos y desde la teoría que yo expuse, la mejor manera de evitar como esos problemas de posicionalidad es poner a alguien que esté en la posición del observado, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, todo el tema de raza, que tengo un blog sobre eso, si se los quieren se los puedo pasar, pero mi conclusión inclusive era el tema de cuotas, y era como, pues suena súper fuerte, y obviamente es un tema para discusión, pero yo decía, considerando esta nueva tendencia, que es obviamente algo que se está evaluando, pero que decimos como que las personas afrodescendientes han movido mucho mundialmente, y es imposible para un blanco tener la conexión emocional de que es ser negro. O sea, yo, Camila, que amo Guinea-Bissau, que bailo, que canto, que hablo criol, todo, jamás voy a sentir, por más de que me sienta negra en el corazón, lo que siente una persona negra solo porque el color de mi piel es diferente. Y eso se vive y se siente. O sea, en Portugal yo tenía un amigo negro de Guinea-Bissau, entraba yo a un almacén sola, no me miraban raro, entraba con él y nos empezaban a mirar raro. Entonces, obviamente, solo por el color de la piel hay una desconexión completa y las posiciones son diferentes, entonces como que uno no logra empatizar, puede empatizar, pero no logra vivirlo. Entonces, obviamente, la manera de resolver eso para mí, obviamente, es lo que dice más o menos Iván, pero obviamente es ideal. Y uno debería ver ahí el caso de India, que India ha hecho leyes de cuotas para las castas, a ver cómo les ha ido. Tienen leyes de cuotas en el gobierno y en las universidades. Uno podría ver ahí qué ha pasado. Pero quizás eso sí acelere el proceso de las discusiones y en política pública lo haga un poco más práctico. Y es que la misma gente, inclusive, sea capaz de hacer las formulaciones desde el nivel central o nacional. Sobre los datos en la historia, o sea, el problema no son los datos en la historia, el problema es porque obviamente uno cuando hace análisis de historia, pues la historia macroeconómica evidentemente es mirar datos macroeconómicos históricos. El problema es cuando uno fuerza cosas que no están hechas para hacer datos, volverlas datos, pero digamos, conmigo ese no es el problema, uno puede hacer lo que uno quiera como teórico. El problema es cuando uno usa esto tan particular como tan complejo para hacer prescripciones, y en particular, que es lo que hacen estas personas como especialmente el que viene aquí a la Universidad de los Andes, Robinson, que va por todo el mundo hablando de sus instituciones inclusivas. Por favor, entonces, o sea, por ejemplo, miren el caso de cómo describe la historia reciente de Brasil con tanta propiedad, inclusive en el caso de Lula, pues gústele a uno o no le guste Lula, uno estando en Latinoamérica y teniendo un poco de información, se da cuenta que la manera como hablan de la historia tan light y como con tanta simplicidad, de eso no se pueden derivar buenas conclusiones. Es simplemente, o sea, uno no puede ser tan light con fenómenos como tan complejos y mucho menos para decirle a otras personas qué es lo que tienen que hacer. Y eso le ha hecho muchísimo daño al desarrollo, o sea, entender con la idea del laissez-faire y el consenso de Washington, diciendo que como UK y Estados Unidos habían sido súper abiertos, entonces todo el mundo tenía que buscar la ventaja comparativa, cuando realmente Estados Unidos tiene unos datos que sirven mucho para ver el tema de protección y aranceles, cuando tuvo una época proteccionista súper, con aranceles muy altos, que igual las mantuvo durante mucho tiempo. Lo mismo Reino Unido. O sea, cuando uno ya empieza a ver eso, uno se da cuenta que la gente que cuenta irresponsablemente en contra de lo que realmente pasa y hace simplificaciones le hace mucho daño, porque hubo obviamente una prescripción desde el 70 hasta el 90 que hizo mucho daño a los países latinoamericanos. Igual eso también es mi visión de la historia. Sobre lo tercero ya se me olvidó.
sobre, obviamente en todo hay política y obviamente el BID es político y obviamente el Banco Mundial es político, pero yo creo que el más allá de que sean políticos o no, lo que uno debe exigir es que cumplan para lo cual están hechos. Y para lo cual están hechos es que tienen que servir a las comunidades. O sea, ¿y qué es servir a las comunidades? Pues lo que tenga que ser mejor en el contrato social que se haya agendado. Entonces, el punto de que no es que sean apolíticos, es decir, que algo es apolítico es completamente ingenuo. Es más como, por lo menos, uno exigirle a las instituciones que hagan para lo que están, para lo que están destinadas. Y sobre el punto de Mónica, que es como más bien el tema de planificación, de modelos de desarrollo, yo estoy de acuerdo con lo que Mónica dice. O sea, yo siento que en la práctica y como instituciones y como funcionaria pública que fui de Colombia en algún punto, bueno, no fui funcionaria, fui contratista, pero como jugando como funcionaria pública, uno ve que sí hay llamados y que a veces ni siquiera es mala voluntad del policy maker, sino que, por ejemplo, temas como escuchar a las comunidades indígenas sobre su sistema integral de salud es complejo porque uno los escucha, toma nota, pero hacer la implementación desde un planeador central a veces es muy complejo. O sea, y a veces exige inclusive cambiar conceptos tan básicos como la responsabilidad fiscal cuando uno evalúa las EPS indígenas. O sea, como realmente implica, yo siento que un cambio estructural como muy, muy fuerte si uno quisiera realmente ser tan pluralista y tan integrador. Porque no, ni siquiera es por la mala voluntad, sino porque obviamente esas posiciones tan diferentes obligan a veces a hacer cambios estructurales para los cuales uno no está preparado y que también a veces son muy riesgosos. Eso me hacía mucho pensar el tema de las EPS indígenas. Entonces, las EPS indígenas fue una manera de hacer esto, es decir, les entregamos la gestión del riesgo en salud individual a los EPS indígenas, pero luego usted tiene unas reglas occidentales de operaciones que las tienen que tener unas reservas, tienen que tener un porcentaje que no tienen que respetar de gasto y no lo hacen. ¿Por qué? Pues por las razones que sean. Entonces ahí obviamente hay una tensión entre, bueno, yo construyo contigo y te acepto, pero también te tengo que pedir de acuerdo a mis reglas y yo ahí no, o sea, yo honestamente no tengo respuestas. Lo único que yo diría es que ahí no es, a veces no es mala voluntad del policy maker, sino es una estructura muy fuerte que es muy difícil de flexibilizar porque implica cambiar maneras de percibir que están ya muy arraigadas. Eso es como lo único que tengo que decir. Y ya, muchas gracias. Solo quiero mandarle un saludo especial a una persona que está en Myanmar, que es mi amigo Nicolás, que hizo una pregunta y que está trasnochado. Por si también quieren hacer preguntas sobre orientalismo y eso, yo creo que Nicolás les va a ayudar porque él ha trabajado 2 años con el gobierno burmés. Entonces, quería como mandar un saludo a Nicolás y como a toda la gente que estuvo pendiente y que escuchó y que hizo preguntas. Y también si alguien tiene ya un poquito cosas más metodológicas que me puedan ayudar para escribir algo un poco más decente, porque como les decía, esto es un ensayo. Si alguien tiene ideas, por favor me dice y yo voy a hacer un contacto individual, porque la verdad sí quiero como ponerlo un poco más formal, porque obviamente es un ensayo. Y ya, mil gracias por todos los comentarios y por las recomendaciones de lectura. Y gracias a Juan, al grupo de HIPTE, a Eric, a Andrés que ya se fue. Muchas gracias. Listo, Camila, muchísimas gracias por esa presentación. Lo dejamos acá y esperamos verlos el otro mes en otra sesión del seminario HIPTE. Buenas tardes a todos. Chao.